Buenas tardes, espero que se encuentren bien en esta tarde. Estamos muy contentos por la celebración que hoy tenemos. La verdad es de que normalmente estamos comenzando con un tiempo de oración. En nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. ¿Alguien más? Padre amado, esta breve oración, Señor, yo quiero comenzar. Quisiera que mi hermano Ángel pasara, por favor, y si gusta ponerse de pie para escuchar este salmo. Buenas tardes, hermano. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Quiero saber más de ti. Soy buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a mi madre, Señor. Pásale, hermano Javier, por favor. Oye, primero, Por favor. La verdad es que estamos muy contentos, porque en esta semana, en estos días, se ha cumplido 2 años de la iglesia de Milpalta. Quisiera que nuestro hermano Javier nos dijera unas palabras, de agradecer a Dios por esto, y porque también nosotros el día de mañana vamos a cumplir 1 año en la iglesia cristiana de aquí, de Berea, de aquí, de Iztapalapa. Y son cosas importantes, créanme. Son cosas que te llenan el alma y que nos permiten mirar hacia adelante cuán grande es nuestro Señor. Amén. Los dejo con el hermano. hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy estamos aquí gozosos. Es un día de fiesta para todos nosotros. Y venimos, yo estoy bien emocionado y estoy bien agradecido con Dios porque a nosotros en Milpalta nos ha permitido cumplir 2 años el 16 de enero. Al principio, cuando empezábamos esto, en realidad había mucho temor en nuestro corazón, había miedo, pero en estas ocasiones y en muchas más, yo leía un pasaje, tal vez después demos una predicación de este verso de Isaías 41:10. Dice así la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y nos hemos dado cuenta que Dios es fiel, que lo que promete Dios en su palabra, la cumple. Esa palabra a mí me ayudó muchísimo, fue la que me fortaleció. En una ocasión les comentaba yo que yo pensaba que yo no servía para pararme así en frente de un público, vamos a decir. Cuando me mandaron a mí a Puebla, yo tenía mucho temor. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? O sea, dime, ¿no? Y el Señor me decía: no temas, porque yo estoy contigo. Y vimos en estos 2 años que el Señor se ha mantenido fiel con nosotros. Hemos tenido pruebas, hemos tenido luchas, pero la palabra del Señor es fiel, no nos ha dejado. Y por tal motivo, pues el día de hoy yo estoy muy agradecido con Dios. Al principio no entendíamos que Dios nos estaba dando un privilegio muy grande, un privilegio demasiado hermoso. No lo podemos asimilar al principio, pero conforme va pasando el tiempo y vamos obteniendo el fruto de lo que el Señor, del ministerio que el Señor nos ha dado, nos empezamos a gozar grandemente, porque todo lo que el Señor nos da son puras bendiciones. Por ejemplo, el poder ayudar a algún hermano que tiene un problema económico, moral, sentimental, no sabemos, ¿verdad?
Y Dios nos usa a nosotros para llevar esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa satisfacción que eso nos da, no se puede comparar con nada y no tiene precio, ¿verdad? Y yo creo que ya voy a acabar, hermano. Porque pienso uno ya es tanto nuestro agradecimiento hacia el Señor que tenemos mucho que agradecerle, ¿verdad? Para mí, el que tú seas mi hermana, el que tú seas mi hermana es un regalo hermosísimo del Señor, ¿verdad? Las cosas que el Señor nos da son invaluables. Conocimos a José Luis, a su hermosa familia, a cada uno de los que está aquí. Algunos no los conozco, pero espero que ya no falten, hermanos, sigan congregándose. Pero para mí en realidad yo valoro mucho eso y le agradezco a Dios que sean como mi familia. Dios nos ha enseñado a amarnos, a orar unos por otros, ¿verdad? Entonces yo aquí siento que es mi casa y les digo lo mismo, Milpalta es su casa, cuando gusten visitarnos son bienvenidos. Y hoy estamos de fiesta y le digo al Señor, bendito sea Señor, te adoro, cada día más me has enseñado a como tú eres fiel, a ser yo fiel también a ti, a servirte con más pasión, con más amor, ¿verdad? Eso es lo que el Señor me ha estado enseñando. Y como va pasando el tiempo hemos ido madurando más y más. Al principio yo me quedaba mudo aquí, ¿verdad? Y los hermanos me decían con su mirada, no te preocupes, ánimo hermanito, ¿verdad? Lo van haciendo bien. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios y nuestra idea es permanecer, seguir trabajando en el ministerio de Dios hasta que Él nos lo permita. Que Dios los bendiga, gócense, hermanos, todos estamos de fiesta y los amo. Que Dios los bendiga, hermanos. Adelante, hermano. Wow. Pues sí, así es, estamos de fiesta y esto es una cosa hermosa, porque no cualquiera puede decirlo, no cualquiera puede decir, el Señor me usa. Todos podrían, todos los que están aquí podrían decirlo, todos los que están allá afuera podrían decirlo, pero a veces estamos tan ocupados con la vida cotidiana que no utilizamos esas herramientas que Dios nos ha dado. Y Dios nos da de todo. Hoy tenemos la gracia y la fortuna de que estamos de fiesta. Y como estamos de fiesta, no puede faltar el pastel. ¿Sí? Todas las fiestas hay un pastel, ¿sí o no? Bueno, pues hoy los voy a invitar a que hagamos un delicioso pastel. ¿Sí? Yo sé que esto no es una clase de cocina, es una clase de la palabra de Dios de alguna manera. Pero tenemos que tener la conciencia de que a veces cuando comparamos las cosas nos acordamos un poquito más. Esa relación que uno hace nos ayuda a veces a darnos cuenta y a recordar las cosas importantes, ¿no? Yo tengo un amigo que le dicen el pelón y se llama Carlos. Y siempre que le digo, oye, ¿cómo se llamaba este? El pelón. Carlos, sí. ¿Sí? Esa relación a veces es muy interesante porque nos ayuda a recordar. Por eso hoy vamos a hacer un pastel, un delicioso pastel. Y para eso tenemos un sermón que lleva por título Receta Magna. Imagínense ustedes el pastel más delicioso que vayan a probar en su vida. Cuando hacemos un pastel, no lo vemos terminado ni lo vemos hasta el fin, hasta que no ponemos la última cereza del pastel, ¿a poco no? Es la más importante. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo de todo el trabajo que estuvieron pasando en la cocina y le ponen la cereza y dicen, ya acabé. Si le falta por aquí, no ponemos la cereza hasta que la ponemos hasta el final. Tiene que quedar perfecto a nuestros ojos. Es normal, porque somos cristianos.
Todos los que creemos en Cristo, y ustedes no me dejarán mentir, no nos conformamos con pavadas. Nos gusta llegar hasta el final de las consecuencias, saber qué se nos está diciendo, conocer lo más que podamos. No nos gusta el hay más o menos. A la gente mediocre no le interesa. Si sabe feo o se ve bonito, no importa, ellos lo que quieren es terminar. Rapidito, ¿no? Yo me acordé cuando estaba preparando este sermón de un chiste de Pepito. ¿Ustedes conocen los chistes de Pepito? Bueno, pues este chiste, imagínense que está Pepito en el salón de clases y la maestra le dice: Pepito, ¿cuánto es 3 más 3? Y Pepito rápido le contesta: 33, maestra. No, Pepito, no son 33. Dice: maestra, ¿qué quiere usted? ¿Rapidez o precisión? En la palabra de Dios, ¿nosotros qué queremos? ¿Rapidez o precisión? Es importante, ¿no? Hacer las cosas bien es lo que debería de ocuparnos en nuestra vida. Y más cuando se trata de la palabra de Dios. Sin embargo, hay mucha gente que se ha perdido por hacerlo al aventón. Hay como que oí y lo que agarré más o menos ahí en el aire y eso entiendo. Tenemos la iglesia más grande del mundo y la mayoría de los hermanos, que no son nuestros hermanos, desafortunadamente, muy pocos de ellos se pierden. Porque no leen su Biblia. Los obligaron a entenderla y los obligaron a rezarle a un Dios que no conocían. Y hasta la fecha la mayoría de ellos no lo conocen y ustedes saben de qué iglesia estamos hablando. La mayoría de ellos salimos de ahí. Pero lo que yo me quedé pensando es, bueno, ¿en qué momento, cómo fue que llegamos a este punto de la vida en el que mucha gente se pierde y unos cuantos cristianos, porque realmente somos unos cuantos, conocen al Señor? Y de esos, unos, ¿cómo decirles? Unos comprenden la palabra, se convierten, pero otros, y la gran mayoría, no. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos hace falta saber para que nosotros realmente podamos decir, estoy seguro? Porque Pablo lo dudaba. Pablo dudaba, dice, no voy a ser yo el que se pierda por estar llevando la palabra de Dios y no fijarme en lo que yo hago. Pablo lo dudaba. Y si Pablo lo dudaba, imagínense nosotros, que apenas estamos aprendiendo. ¿Sí? Es importante estas cosas. Pero de alguna manera, ¿cómo llegamos aquí? Ya no es lo primordial. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas de nuevo. Ya han oído eso, ¿no? 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, lo que importa es lo que hagas de ahora en adelante. Lo que importa es lo que tú vas a hacer con ese lapso breve en el que te convertiste y recibiste a Cristo y llegas a tu vida terrenal, al final de tu vida terrenal. ¿Sí? Tienes un leve instante. Si lo comparamos, por supuesto, con la vida del mundo o con la vida de Dios, pues nuestro instante es muy pequeñito. Es apenas una chispita. Pero esa chispita es suficiente para darnos cuenta si estamos en el camino correcto o nos hemos desviado. Y para eso está la palabra. Hoy vamos a leer unos versículos de la Biblia que son esa cereza del pastel que nos hace mucha falta comprender. El último capítulo de la Biblia, o dijéramos, los últimos versículos, el Señor pone la cereza del pastel. Ya hizo la obra perfecta. Bueno, pues pone la cereza. Porque Dios no se equivoca, ¿estamos de acuerdo?
Levanten la mano quien piense. No, no es cierto. No les voy a pedir porque si no los demás se le van a ir encima. Pero si alguien piensa que el Señor se equivoca, esa persona se equivoca. Y les pido que me acompañen por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 17 al 20. Se los suplico por favor. Si tienen, ¿quién le falta Biblia? Tenemos 5 Biblias de préstamo, levanten su mano para que lo busquen acá adelante. Porque es importante que ustedes lo lean. No me crean a mí, créanle a la palabra. Recuerden, Apocalipsis 22, versículo del 17 al 21. Vean qué hermosas palabras. Y aquí sí les voy a pedir, por favor, que se levanten para escuchar la palabra del Señor. Apocalipsis 22, versículos 17 al 21. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa, porque nos has dado una Biblia para poderla estudiar y conocer y escudriñar en ella todo lo que quieres para nuestras vidas. Sabemos por esta misma que tú no quieres que nadie se pierda, y por eso es importante que conozcamos, porque tú nos has dado ese mandato, escudriñad las Escrituras, y por eso lo hacemos, Señor mío. Por ti, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Wow. Este es el final de nuestras Biblias. ¿Ya se dieron cuenta que no hay nada más allá? Aquí acaba todo. Aquí está la obra de la Biblia terminada, porque toda la obra todavía no termina. Yo aquí le preguntaría, no a ustedes, al mundo en general, ¿cuántos han leído hasta el final de su Biblia? Muchos, si tuviera yo enfrente al mundo entero, muchos dirían, yo he leído hasta el final de la Biblia. Y yo entonces me preguntaría, ¿y por qué muchos de estos no la ponen por obra? Si ya la leyeron hasta el final. Pero hagamos un delicioso pastel para esta celebración que tenemos hoy. Es una magna receta que habla de mi tercer sermón sobre sana doctrina. La semana pasada predicamos aquí un primer sermón. En el estudio de Plaza Teo, prediqué también un segundo sermón. Y ahora estamos predicando un tercer sermón que habla de esto. Y vamos a los ingredientes, porque una receta sin ingredientes no es receta. Y mi suegra y mi madre, que cocinan delicioso, me lo podrán haber enseñado muy bien. Ingredientes. Vamos a ver el versículo 17 de Apocalipsis 22.
¿Qué nos dice ahí el Señor? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Hay que poner las cosas claras. Porque a veces, a mí cuando la primera vez que me dijeron, es que lleva tomillo. Y yo dije, tomillo me suena como a tornillo, ¿no? O sea, ser pariente del clavo, ¿no? No, realmente a veces no sabemos todo. El Señor, nuestro Señor Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Si ustedes tienen duda, lo pueden encontrar en Apocalipsis 19, versos 8 y 9. Dios y la iglesia nos esperaron con gusto y con ansiedad. Nos estuvieron esperando a muchos de nosotros por años y todavía faltan algunos por llegar. Cada quien tenga la decisión de hacerlo o no, porque hay gente que le hemos dicho de Jesucristo, le hemos platicado del Evangelio y te dice, no, a mí no me interesa, no, esas cosas no son para mí. Todos nos hemos llevado ese palmo de narices que cuando le hablamos a un hermano, pues nos da el avión. Pero por eso Dios nos da el libre albedrío, para que podamos decidir si queremos o no queremos, y cuándo queremos. ¿Sí? Cada quien tiene su tiempo. Yo me dilaté como 40 y tantos años. Imagínense. Hay gente que se dilata 10 años, 15, 20. Hay gente que se dilata 90 años y apenas está conociendo al Señor. Pero ese instante de tiempo lo va a utilizar para bien. Y dice al final, tome del agua de vida gratuitamente. ¿Por qué habría de costar? ¿Por qué habría de costar si Dios nos la da gratuitamente? El Señor dice que es gratuita, aquí lo está diciendo. ¿Gratuita en qué? En obras. La salvación se gana por fe y no por otra cosa. Ya lo hemos visto y lo hemos estudiado. Pero también gratuita en dinero. En la época de la colonia había gente que daba cantidades impresionantes de dinero a la iglesia y no por eso fue salva. O al menos a lo que conocemos en nuestra palabra de Dios. Y sabemos que muchas almas se perdieron pensando que con dinero iban a conseguir su salvación. Simplemente gratuita. No hay nada que pagar. Es gratuita. Son cosas que debemos entender. Por un lado, Dios nos da los ingredientes de la receta. Pero por otro lado, tú tienes que hacer esa receta. Esforzarte en la fe y decir, sí, sí creo. Si tú no lo dices en tu corazón, no crees. Y no nada más es creer. ¿Sí? Tienes que poner por obra. Y ahí está el esfuerzo. Porque al final de cuentas, hasta los demonios creen, ¿no? Amén. Pero no nada más es creer, sino poner por obra lo que dice en la palabra de Dios. Porque si la has leído, sabes qué dice aquí. Todos ya nos lo sabemos, pero quisiera que lo recordáramos en Efesios 2, 4 y 5. Es un pasaje que hemos leído hasta el cansancio, y no porque sea necesario leerlo, sino porque es hermoso y nos fascina a todos. Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
gratuitamente, por gracia. Y si seguimos leyendo, lo repite. ¿No? ¡Qué maravilla! Es gratis. No tienes que hacer ninguna obra. ¿Sí? No tienes que pagar nada, ni esforzarte, ni irte de rodillas a ningún lado. ¿Sí? No tienes que dar ninguna cantidad. Y si alguien te dice, es que aquí no has venido a dar tu cantidad, no vas a ser salvo, perdón. Pero es por gracia que soy salvo. Primero la fe para ser santos, apartados para el Señor, y posteriormente las obras. Si nosotros seguimos leyendo en Efesios 2 y llegamos al verso 10, nos vamos a dar cuenta de unas obras que menciona el Señor. Pero no quiero que oigamos esas, sino me encantaría que escucháramos en otra parte donde dice lo mismo. Ahí en Apocalipsis 22, regrésense un poquito, Apocalipsis 19, y vamos a ver el versículo 7 y 8. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Fíjense lo que dice ahí. Qué hermoso. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si tú no haces esa receta, no vas a tener un pastel. Tienes que tener esas acciones justas de los santos. ¿Se dan cuenta? No lo dice nada más en Efesios 2:10, lo dice en Apocalipsis 19:8. Y lo dice en varios lugares. Pero nunca acabaríamos, tendríamos material para varios sermones. El modo de preparación. Si vamos a hacer un pastel, necesitamos saber el modo de prepararlo, porque no es lo mismo Chana que Juana. Vamos a hacerlo como debe de ser. Y dice en Apocalipsis 22:18. Tengan siempre ahí Apocalipsis 22, porque es el que estamos estudiando. Este es un sermón expositivo. Y estamos estudiando versículo a versículo lo que nos dice. Apocalipsis 22, verso 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, la Biblia, de este libro, se los enseño para que se acuerden. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si nosotros alteramos la receta, tenemos nuestra magna receta para el pastel más maravilloso del mundo, pero alteramos la receta, ¿sí? Y entonces en lugar de ponerle harina, le pongo harina de trigo y le pongo también harina de maíz. Va a quedar delicioso, ¿verdad? No, ¿verdad? No va a quedar muy sabroso que digamos. Así también, Dios, la obra de Dios es perfecta. No debemos añadir a la palabra nada que no venga en ella. Si le añadimos cosas a la Biblia, cosas que no contiene, podemos perder el verdadero sentido de esta y vivir una fe equivocada. Creemos en cosas que no vienen en la palabra de Dios. ¡Qué impresión! Y sabemos todos, vamos a tomar un ejemplo nada más porque hay miles de ejemplos, pero el ejemplo más alusivo lo tenemos
en los libros apócrifos. Aquellos libros que no pertenecen al canon, pero que de alguna manera, algunas veces se llegaron a mencionar en las Escrituras. Son libros que no fueron aceptados por distintas cosas. Y aquí encontré un pedacito de un estudio muy profundo que hizo una página de internet. Y se los voy a leer para que ustedes se den más o menos una idea. A diferencia de los libros del Nuevo Testamento, los cuales afirman ser inspirados, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21, 1 de Timoteo 5:18 y 2 de Pedro 3:16, ninguno de los libros apócrifos afirman ser inspirados. Ellos no afirman ser inspirados. Además, ningún libro apócrifo fue escrito por algún profeta o apóstol de Dios. Y ningún libro apócrifo fue confirmado por milagros divinos, algo que sucedía a menudo con los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles. Finalmente, ningún libro apócrifo contiene profecía predictiva, ¿sí?, la cual podría servir para confirmar que es una inspiración de Dios. Sin embargo, mucha gente piensa que si les rezan a los muertos y si les hacen misas y misas y misas, los fallecidos que no durmieron en Cristo van a ser salvados. Y tienen una fe equivocada, porque eso no va a pasar. Tienes que morir en Cristo y descansar en Cristo. Y a veces es triste. Todos tenemos familiares que no murieron en Cristo. Yo mismo lo tengo. Muchos familiares anteriores a mí, pero así fueron educados. Por eso es importante esto, porque lo que tú aprendas lo vas a enseñar. Y los que están alrededor de ti van a aprender estas cosas. Nuestra responsabilidad es asegurarnos, porque los que están atrás de nosotros, siempre va a haber alguien más y alguien menos. Pues todos ellos van a aprender estas cosas. Pero vamos al verso 19. Este modo de preparación tiene sus cositas, no es cualquier cosa. Es una receta exquisita. Le llamaban boccati di cardinali, ¿sí? Delicioso. Vamos al verso 19. Y dice así, fíjense. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Que no se te está olvidando que estás quitando cosas de la Biblia? Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si le quitamos ingredientes a la receta? Yo a mi pastel dice una taza de azúcar. Pues no, yo no le voy a poner azúcar. Yo le voy a poner arena de construcción para que sepa como a tacos de albañil. Vas a ver horrible, nadie se lo va a querer comer. ¿Sí? Pues de igual manera Dios no puede ser engañado, no se come nuestras mentiras. Dios sabe perfectamente, Él escudriña nuestros corazones y lo dice la palabra. Entonces tenemos que hacer solo lo que dice la palabra. ¿Sí? Pero vamos a poner un ejemplo de esto que es muy interesante y lo vivimos hace poco. En el Éxodo vienen algunos versículos que muchas iglesias toman por doctrina. Versículos
que hay que leerlos a la luz de la misma Biblia, pero a algunos se les olvida y solo leen un versículo aislado y dicen, he descubierto una cosa, se lo voy a dar a toda la iglesia para que toda la iglesia tenga cuidado, porque yo soy un fiel servidor y no me quiero aprovechar de nadie. Es ironía. Hay gente que piensa que existen las maldiciones generacionales. Y yo les digo mis respetos. Si tú quieres vivir en eso, adelante. Es tu gusto, son tus maldiciones y solo a ti te van a afectar. ¿Por qué lo digo? Vamos a Éxodo 20 del 4 al 6 y veamos por qué lo dicen esas personas. ¿Por qué lo enseñan esos pastores pensando que están en lo correcto? ¿Por qué? Éxodo 20 del 4 al 6. Como todo en la Biblia, no tiene desperdicio y está puesto para que nosotros aprendamos de él. Éxodo 20 del 4 al 6. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Son bien rápidos. No, hombre, la Biblia más rápida del oeste. ¿Qué dice ahí? Dice, inclusive ya lo conocen muchos de ustedes porque se los decimos a nuestros hermanos católicos varias veces. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí en el verso 5, algunos pastores dicen, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y entonces dices, claro, con razón nunca gano mucho dinero, siempre soy pobre. Si mi tatarabuelo en la revolución debió de haber sido una persona malvada, mataba a mucha gente. Y entonces yo tengo que pagar por eso. A mi padre tampoco le fue bien, a mi abuelo tampoco le fue bien. Yo soy la cuarta generación. Ya, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Me tocó la de perder. Pero eso sí, hay oportunidad de que te salves. Les voy a presentar un curso que vamos a tomar aquí en la iglesia durante los siguientes 4 meses. El curso solo les va a costar 30,000 pesos y lo van a ir pagando en módicas quincenas, porque si no, no pago la letra del auto. ¿No? ¿No nos dicen así? Y entonces en ese curso yo te voy a enseñar para que te salves. Y entonces vas a quedar librado de las maldiciones generacionales. Claro. Siempre es más fácil encontrar disculpas o a aceptar nuestra falta de compromiso y capacidad. Y peor aún, volvemos a lo mismo. La gente que oye que tú vas a ir al curso y que también tiene parientes que no se portaron muy bien, todos los tenemos. Dice la palabra de Dios, que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a el mentiroso. Todos los tenemos, todos sabemos que hay alguien en la familia que se portó mal. Nosotros mismos nos portamos mal. Pero se les olvidaron 2 pequeños detalles.
Dice en el verso 5 al final y continúa en el verso 6. De los que me aborrecen, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces digo yo, no, pues solo los que le aborrecen, pues ya la libré, porque todos queremos a Dios, ¿no? Y dicen uno, no, pero es que no eran convertidos mis papás y entonces por eso yo debo de pagar y pues ya no tengo que hacer, pues ni modo. ¿Qué le voy a hacer? Ya me tocó la de perdón. Pero no. Si nosotros lo ponemos a la luz de las mismas escrituras, podemos escudriñar un poquito y vamos a encontrar. Porque además dice en el verso 6, lo olvidaba, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le amo y guardo sus mandamientos, me va a hacer el Señor misericordia, hacer el bien a quien no se lo merece. Si yo tenía una maldición generacional, ahí se resuelve solita. Dios me hace misericordia. Pero hay gente que no con eso no lo entiende, pero está bien. No todos vamos a entenderlo a la primera. Sin embargo, si escudriñamos un poquito, encontramos, acompáñenme para que lo vean, Ezequiel 18, del 2 al 4. Todo el capítulo 18 no tiene desperdicio. Es hermoso. Yo tengo la maldición generacional por lo que hicieron mis abuelos. Y entonces el Señor les dice en Ezequiel 18, versículo 2 al 4. ¿Qué pensáis vosotros? Es una pregunta, fíjense bien. ¿Qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los niños tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová. Vivo Jehová. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y más adelante nos dice, los pecados de los hijos, los pecados de los padres no los llevarán los hijos, y los pecados de los hijos no los llevarán los padres. Sin embargo, el ser humano es necio y aferrado. Y aunque le dices, hermano, lee esto, te dicen, no. Sí, ahí dice eso, pero yo sí creo en las maldiciones porque yo sé, a mí me han afectado mucho. ¿Cómo ven? ¿Quién se equivoca? ¿La persona o la palabra? Creo que es obvio. La palabra de Dios es importante. Toda la escritura, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. No se equivoca. Por tanto, no podemos darnos el lujo de omitir versículos o partes de versículos. Deben saber que hay versiones de la Biblia que omiten versículos, no nada más la de los testigos de Jehová. No digamos otras que usan otras Biblias totalmente diferentes que hablan de cosas diferentes. También hay Biblias cristianas que omiten versículos. Por eso nosotros aquí leemos la Reina Valera 1960,
porque es la última edición de la más allegada al canon. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera viajaron por toda Europa para que no los mataran cuando hicieron esa traducción al español, solo para que nosotros la estuviéramos estudiando aquí el día de hoy. Qué maravilla, ¿no? Y hay otras Biblias que ya le han quitado cosas y le meten tijera. Por eso tengan cuidado con la Biblia que van a leer. Ese fue el modo de preparación de nuestra receta. Ya le batimos bien, ya le agregamos los ingredientes poco a poquito, ahí va. Viene lo más bonito, la degustación. ¿Qué dice en el verso 20? El que da testimonio de estas cosas, vean qué hermosura, por favor, hermanos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Si te esmeraste y te aseguraste de tener los ingredientes necesarios, que sean los correctos, y el modo de preparación ideal, es tiempo de gozar lo preparado. Así también en la vida cristiana tendremos un fin, pero este fin es el principio de todo, realmente no es nuestro final, porque ahí va a empezar nuestra vida de verdad. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Porque Jesucristo aquí nos está diciendo, ciertamente vengo en breve. O sea, aguántame tantito. Dijera Arnold Schwarzenegger, I'll be back. ¿No? Pues Jesucristo lo dijo hace muchísimos años. ¿Ya vieron de dónde lo sacaron? De alguna manera, nosotros, ¿qué le contestamos al Señor? ¿Qué le contestarían si Jesús aparece enfrente de ustedes y les dice, vengo en breve? Pues no queda otra más que contestarle lo que dice aquí. Sí, ven, Señor Jesús. Porque decía Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Voy a estar con Él. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Todos tendremos un juicio justo frente a nuestro Dios. Y Él ha prometido que regresaría. ¿Cómo lo sabemos? Aquí solo dice que viene en breve. Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses 4 y demos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 al 18. Todo el capítulo no tiene desperdicio. Si pueden leerlo cuando estén en casa, por favor, háganlo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Fíjense lo que nos dice el Señor aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso decía Pablo lo que decía. Vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Y nos lo dice el mismo Señor Jesucristo. Si me acompañan a Juan 14, 1, 2 y 3. Vean cómo nos lo dice el Señor Jesucristo. Juan 14, versos 1, 2 y 3.
Vean qué hermoso. El Señor Jesucristo tenía un tacto, y vamos a estar enfrente de Él, así enfrentito lo vamos a tener, cada uno de nosotros. Juan 14, 1, 2 y 3. Fíjense qué hermoso. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en Él, creed también en mí, porque son palabras de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y así, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, hermanos, también estén. Vamos a estar con Él. ¿Es suficiente gozo para disfrutar esta vida tan hermosa? Que vamos a estar con el Señor. Concluyamos, hermanos. No hay que complicarse tanto. Solo es tener fe. Creer en el Señor Jesucristo. Solo conocer la verdad. Y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo no quiere que estemos encadenados a nada en absoluto, a ningún tipo de cosa o de vicio o de necesidad. Jesucristo nos quiere libres para que podamos decidir creer en Él, pero otra cosa muy importante, permanecer. Él es el que endereza las veredas. Debemos de permanecer en Él. Tener cuidado y asegurarte que estás en el camino correcto. Asegurarte de que permaneces en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque la meta es hermosa. Y el camino son, como dice el Salmo, como verdes valles. Aunque sea terrible, para nosotros son verdes valles. ¿Sí? Pablo nos recomienda que siempre estemos atentos. Le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. No le dice, ya no te preocupes, todo no va a pasar nada, y tú ya estás conmigo y eres mi cuate. No, le dice, esfuérzate en la gracia. Pero también nos advierte que la maldad está al acecho. Tristemente, hay pastores, maestros y sacerdotes que aún sabiendo estas cosas, deciden enseñar otras. Y la palabra nos lo advierte. Espíritus engañadores y gente que teniendo comezón de oír, les cree. Porque es más cómodo que alguien lo resuelva por mí. Dime cuánto cuesta, yo lo pago. A ver, para eso traigo. Yo lo pago. ¿No los han visto? Y no es así la cosa. Jesucristo nos quiere libres, con decisión para poder decidir si quiero o no quiero. Es importante. También nos advierte acerca de que podemos perdernos en el camino y tenemos que congregarnos para estar con los hermanos y conocer algo que yo no entendí. La palabra ahorita, todos los versos que leímos verdaderamente son claros y así es toda la palabra. Solo hay que meditar en ella. No lo leas una vez pensando que ya sabes. Medita 1, 2, 3 veces, las que sean necesarias, hasta que te quede claro. Y cuando ya entendiste algo, búscalo en la Biblia en otro pasaje. Porque es la única manera de asegurarse
que estás en las sanas palabras. No hay doctrinas de un versículo, ninguna, no hay una sola. Todas se repiten en esta palabra de Dios. Busca, hermano, la sana doctrina. Yo no tengo más que decirles, buen provecho con su receta, gócenla hasta el cansancio. Y como dice en el verso 21 de Apocalipsis 22, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Levántense, por favor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú has puesto en la Biblia, Señor, para que nosotros la comprendamos. Y hasta el final nos has permitido conocer esa advertencia, esa receta hermosa para no caer en el error. Señor, no hay más que la sana doctrina. Cualquier cosa que no esté en tu palabra o que no se entienda claramente, no es sana doctrina y no son las sanas palabras tuyas, Señor. Permítenos permanecer en esto. Permítenos gozarnos en esta palabra tuya, Señor. Te damos las gracias profundamente porque nos has permitido estar 1 año en la iglesia de Iztapalapa y 2 años en la iglesia de Milpa Alta. Señor, gracias por tener un lugar donde alabarte, por tener un lugar donde estudiar tus palabras y escudriñar en ellas lo que necesitamos saber para nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo decimos en el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Quisiera que me acompañaran a una última alabanza, que es un proyecto que tenemos aquí en la iglesia. Esta alabanza ya la habíamos puesto aquí en el evento de Navidad. La pusimos una vez porque queríamos ver si